como siempre le explico a la gente cómo empezaste, cómo te dedicaste primero, después vamos a hablar como técnico, primero como jugador, dónde te iniciaste, si ya fue en Pumas cuando yo te vi, o antes, cómo llegaste, para explicarle a la gente. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Ricardo. Soy fan del avolpismo, estando en Estados Unidos, lo veía siempre en YouTube y me gustan mucho estas charlas. Entonces, un honor estar aquí contigo. Empecé en Pumas, en una escuelita que se llama Pumitas, desde los 5 años hasta los 13. Era una prestación para los trabajadores de la UNAM. Mis padres son universitarios, mi mamá trabajaba en la Facultad de Economía y gracias a eso entré a Pumitas y ahí estuve desde los 5 hasta los 13. Muy recreativo, muy de niños, de disfrutar, me inculcaron mucho los valores, el disfrutar el juego, y ahí a los 13 doy el salto a Fuerzas Básicas, me voy a probar, me quedo y estuve en Fuerzas Básicas de Pumas de los 13 a los 17 años, pasé a tercera división, tenemos un ascenso de tercera a segunda con Pumas Naucalpan, el Sobuca García era el entrenador, y ya pasamos a segunda división, y ahí estuvo un poco difícil mi ascenso a primera porque tenía 3 jugadores tapándome un poquito la subida, 3 muy buenos jugadores, Jaime Lozano, Manuel de la Torre y Franz Torres. Y pues justo por ahí vienen algunas convocatorias a sub-23, primero con Carlos de los Cobos, que me empieza a llamar, y después cuando tú tomas el cargo ya de la selección sub-23 me empiezas a llamar para el preolímpico y eso pues me ayudó mucho en poder subir al primer equipo y bueno, de ahí pues ya creo que la parte profesional ya la conoces. Te olvidaste de algo para explicarle a la gente, porque cuando estábamos por ahí en los recorridos espectacular de las instalaciones acá de Atlas, la verdad, tercer mundo diría yo, allá arriba. Cuando estábamos hablando dijiste que como tuviste muy cerca, bueno, como ídolo, figura a un Hugo Sánchez, que de ahí salió de Puma, hacías chilena, pero dijiste por ahí que jugaba de 9. De 10, de De atacante. atacante, de Sí, 9. sí. ¿Y en la formación jugaste o eso lo soñaste? No, sí. Yo de niño en Pumitas era 10, era el que jugaba atrás del 9. Olvídate, como bien dijiste, que explicaste algo para que la gente se vea esas escuelas de 5, dijiste, a 13, a 12, que hay que dejarlo jugar, que no le quiten su iniciativa, que no le quiten sus cuestiones natas, que digo yo, el que es habilidoso, porque le empiezan a decir, soltala, no, jugá, da pase, y le quitan esa iniciativa. Vamos después de los 13, ya fuerzas básicas. Sí, ahí era volante por fuera, porque el enganche... por izquierda. Sí, por izquierda, pero más ofensivo, pero el enganche era David Toledo, que tiene una gran carrera, ya desde niño era un crack, era el que todo el mundo admiraba desde los 12, 13 años. Y entonces me ponen un poquito por izquierda, luego de 8 más un 8 ofensivo, y a los 16, 17 me empiezan a hacer lateral porque la sub-17 que traía el Güero Real decía que necesitaba algún lateral zurdo con buena salida y Raúl Servín me hace lateral izquierdo ahí en Puma. Entonces yo toda la parte de formación defensiva yo nunca la tuve. No te voy a atacar. Yo era atacar y... No te voy a atacar, pero mira, yo a todos esos que decían, yo era el 10, yo era el que hacía chilena y hacía goles y terminaba de lateral. Bueno, mirá, vamos a decir que aplaudo a los entrenadores que tuviste y te vieron perfectamente a donde tenés que jugar. Andá de lateral, andá a marcar y cuando puedas andá a atacar. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo digo, de niño marcaba diferencia en Pumitas, en otro nivel. Cuando vas subiendo niveles, por supuesto que vas encontrando gente que es mucho más técnica, mucho más calidad. Y yo siempre digo esto y no lo digo con vergüenza, al contrario, ¿no? Digo que hubo muchos, 6, 7 jugadores que no llegaron a primera que eran mucho mejores que yo, mucho mejores. Y yo creo que para mí el trabajo, la dedicación, el extra, el siempre quedarme a hacer extra, me dio el que a algún punto pude llegar a primera división, pero en calidad yo sabía que no era el de más calidad en mi generación. No, pero eso es muy bueno que lo digas para que los jóvenes que nos ven, que entiendan, o los padres que nos ven, o familiares que nos ven, que entiendan que al joven hay que decirle más allá de la calidad, de lo nato que tiene. Hoy más que nunca es muy importante lo físico, es decir, lo profesional, lo físico, de tener esa dinámica, porque cambió el fútbol, no es el fútbol de hace 15 años atrás. Hoy
que después vamos a hablar sobre esos temas, es muy importante lo físico en la dinámica. Entonces, aquel jugador que se cree porque tiene muy buena técnica, buena pegada, no corre, y sí, ahí se quedan, ahí se quedan. Sí. Y dime, hasta que yo te tuve, que hicimos el preolímpico, la verdad, lo fui a ver yo en El Salvador, que jugaron allá, y de ahí tomo la decisión porque pensaba diferente a De los Cobos, ¿no? En cierta manera yo decía, no, hay que pasarla, porque además que tenía la experiencia que la anterior de Manolo Lapuente se habían quedado con grandes jugadores, dije, hay que pasarla, hay que trabajar, no se gana solamente con el nombre de México, somos los gigantes de la CONCACAF, hay que demostrarlo, venía a Estados Unidos, aquel partidazo que hicieron, que ganaron 4-0, con Donovan, con Reina, con todos los chiches esos. Después, ¿a dónde fuiste? Yo me voy después del Mundial, salgo. ¿De Pumas? Ahí sí salgo en 2005, en diciembre de 2005, enero del 2006 llego a Chivas. Llego a Chivas, sí. Claro. Sí. Ahora me acordé que eran como 7, 8 de Chivas, que era una gran base, porque estaba Bravo, estaba vos, Ramoncito, el Maza, Salcido, Diego Martínez, Diego Martínez, que llega Medina, también. El Venado. Omar, sí. Era la base, en aquel momento, Osvaldo al arco, era la base, Chivas era la base de mi selección. Sí, porque me peleaba con Néstor de la Torre, que no me pida tantos jugadores, que viste, había una regla que no podía pedir más de 3. Sí. Pero acordate que yo hacía los microciclos, que era lo que me daba a mí el buen sistema, el buen trabajo del equipo, más allá de lo que ustedes hicieran en sus equipos, yo aplicaba. ¿Y después? Y de ahí me voy a San Luis 6 meses, 4 meses con Nacho Ambriz, fue la primera experiencia de Nacho acá, y después de esos 6 meses me voy a Cruz Azul con el profe Mesa, 1 año, de ahí me voy a Puebla, Sergio Bueno, Juan Carlos Osorio, y de ahí me voy a Querétaro, y otra vez me toca De los Cobos, Sergio Bueno, y Nacho Ambriz. En 1 año estuvieron 3 técnicos ahí en Querétaro. Y ese fue mi último año acá en México. Dejo de jugar por una lesión 6 meses, una pubitis, me opero sin equipo, sin contrato, nada, me opero con Rafa Ortega acá en Guadalajara, me voy a rehabilitar con Pesaña a Puebla, y de ahí me voy a Estados Unidos, es donde comienza mi travesía en Seattle Sounders. Voy a prueba, fíjate, después de lesionado. Sí, de tu currículum, pero venía de una lesión, 6 meses desaparecido. Sí, querían verme cómo estaba, sobre todo físicamente, y gracias a Dios en la prueba, en la pretemporada, me ven, y a los 3, 4 días me ofrecieron contrato, y pues ya me cambió la vida, porque tuve 11 años de travesía por Estados Unidos.